Miguel, tengo el honor de presentarte aquí para que nos des una pequeña conferencia. El tema, la sociedad y la cultura, el ejemplo del Aveiro. Arratsalde-on guztioi. Lehen eta behin, Labeiruko Kontseilu Errektoreari eskerrak eman nahi dizkiot urteko batzarraren parte hartzera gonbidatzeagatik eta zuen arretaren minutu batzuk parte katzeagaitik. Eta bereziki Xavier Manterolari gonbite hau konfiantza osoz helarazteagatik. Badakit oso programa bizia daukazuela eta laburra izaten saiatuko naiz, 10 edo 15 minutu bakarrik, da euskaraz hitz egiten jarraitzea gustatuko litzaidake, baina zuen pazientziaz abusatzea lizatzeke. Lo cierto es que no sabía muy bien cómo encarar este envite, que traté de fajarme como pude, pero finalmente sin éxito. Y la verdad es que al principio no sabía si hablaros sobre arte y cultura, que es como reza la primera convocatoria, o hablaros de la necesaria, saludable y yo creo que también inevitable relación entre la sociedad y la cultura, que es lo que realmente quedé con Igone, ¿no? En cualquier caso, no hay nada más amenazador y desconcertante para cualquier conferenciante que le digan habla sobre lo que quieras, ¿no? Presumiendo que lo que vas a decir pueda llegar a tener algo de interés y sentido, ¿no? Bueno, pues pensando en todas estas variables, en todas estas posibilidades, lo cierto es que desde el primer momento no pude evitar las fuertes y constantes embestidas de los recuerdos, ¿no? De lo que íntimamente significa Labeiru para mí. Todos los que estamos aquí reunidos tenemos y sentimos, que yo creo que es lo más importante, una relación personal con Labeiru. Y os tengo que reconocer pronto que la mía se encuentra instalada en el tuétano de mi infancia y de mi adolescencia y, en definitiva, de mi formación personal y profesional. Desde antes, incluso de convertirse en una institución de la relevancia que hoy merecidamente ha alcanzado en el complejo y dinámico entramado de la cultura vasca y especialmente del euskera. En mis personales recuerdos de niñez y mocedad se encuentran grabados los gestos, las voces de quienes, en el otoño del franquismo, iban dando forma a varias misiones culturales al mismo tiempo, incluida esta. En realidad, aunque hayan sido muchas personas las que han contribuido a su formación y crecimiento, hoy se ha recordado a Jesús Astigarraga, a Txomin Bereziartua, Labeiru para mí era como un banco con tres patas, una, la brillante y poderosa personalidad de Ander Manterola, quien nos bautizó a algunos de mis hermanos cuando era diácono de Santa María de Durango, mi aita, por supuesto, o mis aitas, ¿no? Y, por supuesto, también nuestra querida Gurutzi Arregui, que era como de casa, ¿no? Y allí en casa de Montevideo, en Durango, se reunían los tres. Guru tomaba notas en una grafía misteriosa, ¿no? Que parecía, en nuestra imaginación infantil, parecía como una cosa clandestina, ¿no? Pero que luego supimos que era taquigrafía, y que lo que hacía realmente era coger a abuela pluma las ideas de esas cabezas realmente extraordinarias de las que salieron, se han citado yo creo que hoy aquí, Gerediaga, la Feria del Libro, las salas de exposiciones de Ezcurdi y, por supuesto, Labeiru. Reacios a cualquier forma de protagonismo,
la verdad es que a Igone le ha costado encontrar en el archivo de la Bairu imágenes de los actores principales de este enredo, pero el viernes pasado me mandó este tesoro, esta fotografía de los tres mosqueteros sentados a la mesa del comedor de Derio, vestida con un modesto hule, y sobre la mesa la sonrisa cómplice de estos tres activistas y con ella también el papel en blanco para escribir sus ideas y para escribir sus sueños, ¿no? De la pandemia aquí hemos perdido a Guru, a Carmen, a Leopoldo, pero nos queda Ander para agradecerle tantos desvelos. Y en esta misma sala BBK se celebró hace pocos meses un pequeño homenaje a su persona, ¿no? Y hoy yo creo que merece también nuestro agradecimiento desde aquí. Personas y lugares en el recuerdo. Lo cierto es que para los que tuvimos el privilegio de merodear por allí, por Derio, por Indautxu, y vimos trabajar aquel entusiasta equipo primordial de la Bairu, aprendimos varias buenas lecciones que ahora quiero brevemente subrayar. La primera lección fue comprender que el trabajo en y con la cultura, antes que una profesión, es una vocación. Eran todos ellos miembros de la llamada sociedad civil, liberales, que confiaban firmemente en la aportación individual a la sociedad, al mismo tiempo que en la saludable capacidad, cuando existía la libertad, de asociación con otras voluntades para cambiar las cosas en la propia sociedad, ¿no? Cuando las cosas avanzaban por compromiso y riesgo personal en un momento, al mismo tiempo, de una enorme creatividad. La segunda lección que nos transmitieron consistió en entender las distintas disciplinas de la cultura formando parte de un tronco común. Lo cierto es que era muy difícil separar de aquellas mentalidades el Ikastaro de la organización de Eusko Ikaskuntza, de la Fundación José Miguel Barandiarán o de la Feria de Arte Contemporáneo Arteder. Se trataba al mismo tiempo de poner en marcha el servicio de traducción de la Bairu, las encuestas de Etniker o la maquetación del último número de Idatz eta Mintz. La tercera y relevante lección fue la defensa de la importancia que concedían a la cultura del libro, a través de su coleccionismo en las maravillosas bibliotecas que formaron y a través del excepcional catálogo editorial que crearon en la Bairu y en las instituciones con las que han colaborado. En ese catálogo, las palabras, asunto central de la clara confesión religiosa del Instituto, hoy Fundación, además de su principal actividad intelectual, como sabemos, las palabras en euskera especialmente, en los libros de la Bairu se unían y se siguen uniendo, por lo que he podido ver en el informe que habéis hecho a las publicaciones de este año, a las bellas formas del arte gráfico, ¿no? Quienes conservéis la colección completa de Idatz eta Mintz, además de buena literatura, tenéis un tesoro del diseño y de la edición. En cualquier caso, creo que los grandes proyectos se fraguan en, yo diría que un mágico encuentro de personalidades que son capaces de identificar las oportunidades que les ofrece su contemporaneidad para desarrollar iniciativas que trascienden a ellos mismos. En su caso, la oportunidad de recuperar del ostracismo la cultura vasca y el euskera, cruzando definitivamente el desierto del franquismo y asumiendo el firme compromiso de conducir estos proyectos a la institucionalidad en los nuevos tiempos de la democracia. Es sin duda un caso de estudio realmente interesante el de la creación de la Bairu dentro de la constelación de actividades e iniciativas públicas y privadas en ese tiempo de construcción de las bases de la administración de la cultura en nuestro país. Un entramado institucional en torno a la cultura vasca que, no conviene olvidarlo, comenzó a construirse antes de la guerra, pero que había quedado arruinado por mucho tiempo. De hecho, la última gran lección que nos ofrecieron esta querida Trinidad fue la de saber reconocer las raíces del tronco común de la cultura vasca.
No de poca significación es el homenaje perpetuo al presbítero y gran historiador Estanislao de Lavairu al otorgar a su memoria la denominación del instituto. También reconociendo la tutela de la personalidad de José Miguel Barandiarán, maestro de Ander y de Gurucci e inspirador de los grupos Étniker. Y no menos en el caso de Leopoldo, con la admiración tan extraordinaria a la figura de don Andrés Mañaricúa, redactor de la Introducción a la Historia de Vizcaya de Lavairu, que se convirtió en su fundamental historiografía de Vizcaya. Como se suele decir, la pescadilla que se muerde la cola. Reivindicando a esa otra generación, se encontraban de forma consciente aceptando el legado de aquellos, conscientes de que tras 40 años de opresión y silencio se abría una nueva oportunidad para retomar lo empezado entonces. Lo cierto es que el curso de la historia de la humanidad avanza de forma lineal, pero también a grandes tirones, ¿no? Como los momentos estelares que decía Stefan Zweig, en los que los acontecimientos se aceleran y otros en los que los procesos se amansan. En nuestra particular historia, un auténtico momento estelar para la valoración de la cultura vasca fueron los años de entreguerras del siglo pasado. Europa salía de la Primera Gran Guerra y se enfrentaba a otra pandemia como la vivida recientemente, la llamada injustamente gripe española. En un periodo muy corto de tiempo, concretamente entre 1917 y 1919, que duró exactamente el tiempo que duró la presidencia de la Diputación de Vizcaya del joven Ramón de la Sota Burto, se produjo en ese periodo, digo, tan corto de tiempo, la eclosión de toda una nueva generación de estudiosos y amantes de la cultura del país, como José Miguel Barandiarán o Resurrección María de Azcue, entre otros. Bajo el mandato de Sota, entre otras iniciativas, la Junta de Cultura de Vizcaya financió las primeras excavaciones de Santimamiña. Junto al resto de diputaciones se pusieron los pilares de Euskaltzaindia, de la Academia de la Lengua. Se creó el Museo Etnográfico Vasco de Vizcaya y se organizó la Exposición Internacional de Pintura y Escultura, que fue el magnífico preámbulo para la fundación del Museo de Arte Moderno de Bilbao. Un gran impulso, la de aquellos años, para el avance de los estudios y valoración crítica de la prehistoria, la historia popular, la lengua y el arte vascos. Disciplinas diversas entrelazadas, como decía, por la misma vocación de sus artífices. Y me alegra mucho poder reconocer hoy, especialmente a la figura que aparece en esta diapositiva, con 25 años, Ramón de la Sota y Aburto, y con él a toda una saga realmente importante para el mecenazgo de la cultura vasca, como su hermano Manu a la cabeza. Y tengo que decir que Leopoldo, en los trabajos que estaba preparando poco antes de dejarnos, pues uno de sus empeños era dedicarle un número especial de la revista Subizábal a la figura, a la vida de Manu de Sota. Recordar a los Sota es recordar la importancia de la saludable alianza entre las élites culturales, económicas y políticas en un momento decisivo de la historia de nuestro país. Y en ese ejemplo, saber reconocer el fundamental papel que tiene la sociedad en el desarrollo de los proyectos e instituciones culturales en nuestra contemporaneidad. Hoy nos reunimos en esta asamblea de alguna manera los herederos, ¿no?, de esta gran tradición de apoyo de la sociedad a la cultura, ¿no? Aunque la cultura afortunadamente se haya institucionalizado y profesionalizado, ¿no?, como es el caso de Lavairu, y lo hemos visto en el magnífico informe de lo realizado en el último ejercicio, ¿no? A pesar de este avance tan importante, sigue siendo la argamasa, ¿no?, que une los sillares que conforman el instituto, la fundación, pues esta comunidad, ¿no?, que acompaña y apoya los programas y los servicios que presta a la sociedad. Sin esa alianza no hubiera sido posible llevar a cabo trabajos fundamentales como el atlas etnográfico, el inventario de las ermitas de Vizcaya, la recuperación de la historia literaria del
del territorio, la más inmaterial e intangible función de la enseñanza del euskera o la calidad, se ha señalado también la calidad de las traducciones que acompañan a multitud de iniciativas públicas o privadas gracias a la Bairu. Nos cuesta actualmente hablar de las élites de la sociedad, pero si miramos a nuestro pasado, debemos de saber reconocer su aportación. Al lado de los estudiosos, de los poetas, de los artistas, se encuentra siempre una comunidad de profesionales liberales que les han brindado y les brindan su atención y respaldo. Y el Museo de Bellas Artes de Bilbao es un escenario excepcional para reconocer la bondad de esta alianza. Solo un dato para certificarlo. Cerca del 70% de su colección actual, de más de 13.000 obras de arte, proceden de donaciones y legados privados. Y sin duda, uno de los legados más emocionantes recibidos por el museo fue la del propio Ramón de la Sota, quien murió en 1978 en Biarritz sin volver definitivamente de su destierro. A pesar de todo, el inspirador de aquella exposición internacional de pintura y escultura de 1919, en la que se adquirieron obras tan relevantes para el museo como Las mujeres de la vida de Solana, La maternidad de Mary Cassatt, de la pintora norteamericana Mary Cassatt, o Las lavanderas en Arles de Gauguin, en sus postrimerías, Ramón de la Sota se acordó de su querido Museo de Bilbao, entregando las dos obras más relevantes de su colección de arte antiguo, La piedad del divino Morales y el excepcional retrato de Goya a su amigo Martín Zapater. Podemos quedarnos con esta imagen de la amistad para reafirmar el valor de la filantropía, pero no como un trofeo que coge polvo en la vitrina, sino como una reclamación constante a la sociedad, un aldabonazo que anuncie que la cultura es un derecho, pero también una responsabilidad de la sociedad. En la sucesión de las crisis que se han producido a nivel global en las últimas décadas, desde la crisis de la seguridad en 2001, la financiera en el 2008, la sanitaria ya afortunadamente sobrellevada, ¿no?, del 2019, personalmente me ha tocado observar en las distintas responsabilidades que he tenido en este tiempo una cierta debilidad o más bien vulnerabilidad que muestra la cultura entre las prioridades de la sociedad. Muchas veces se proyecta la cultura y el arte, en particular, como parte de la plusvalía económica, algo que nos podemos permitir en tiempos de bonanza y buenos resultados de los balances. Y a nosotros nos toca recordar que la cultura y el arte se encuentran íntimamente asociados al conocimiento y a la educación, y por tanto no deben contemplarse como un gasto, sino como una inversión de futuro. Para hacer esta defensa disponemos ahora de un auténtico talismán como es el Guggenheim Bilbao, una apuesta hecha en un contexto de crisis que ahora se reconoce como una exitosa operación cultural, pero también de innovación social, urbana y, ojo, también económica. La apuesta por el arte y los museos en nuestra ciudad, con el faro visible del edificio de Getty, se ha convertido en un ejemplo reconocible internacionalmente como el emblema universal del triunfo de la globalización, si podemos denominarlo así. Digo triunfo de la globalización. Todo esto es cierto, pero la potente luz del éxito de un proyecto en particular puede eclipsar la aportación de otros sectores. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de pedir a cada parte de la cultura los frutos que nos pueden dar. Las cifras son indicadores importantes, pero no deben de ser el fiel de la balanza del éxito de la gestión de una institución cultural. No llevemos una vez más todo al balance, porque creo que nos equivocaremos. La cultura en el mundo actual, tan desconcertante como siempre,
tiene que encontrar una vez más su papel como instrumento principal para favorecer el desarrollo y el cambio social. Si observamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, no encontraremos una mención concreta a la cultura. Yo creo que está la cultura sobrevolando cada uno de los objetivos planteados. José Miguel Barandiarán vivió hasta poco después de la caída del muro de Berlín, pero no estoy seguro si pudo llegar a advertir los cambios que se auguraban con la demolición de aquel monumento a la ignominia. El reto para aquella generación era tan solo, y no poco, describir la desaparición de un mundo tradicional en la contemporaneidad, en el acelerado tránsito de lo rural a lo urbano. Ahora el reto es mayor y quizás más urgente, la disolución de cualquier tradición o identidad en una especie de magma fabuloso que llamamos globalización y que se conduce a través de estos grandes avances tecnológicos a través de la era digital. El conocimiento del presente, la documentación y conservación de las formas culturales en transformación, con especial interés en la lengua, han sido y son los objetivos del empeño común de 3 generaciones. La que inició el llamado Renacimiento Cultural Vasco, la que lo sacó de esas negras sombras de nuestra historia contemporánea, y la nuestra, la de, digamos, la profesionalización, la institucionalidad de esta misión. Por delante tenemos tanto retos como amenazas, ¿no? Pero también los nuevos y poderosos instrumentos para alcanzar los objetivos propuestos. Aquí hoy en la explicación sobre las actividades han avanzado algunas de las aportaciones que hacen las nuevas tecnologías al desarrollo de la misión de la Bairu, ¿no? Y yo creo que debemos de ser capaces de asumir el reto de dar continuidad a ese gran movimiento que iniciaron nuestros antecesores, ajustando sin duda los fines a los medios, las ideas a la realidad, a la situación concreta de cada momento y la situación de nuestro contexto, pero también ya inevitablemente abriendo el campo de visión a un nuevo mundo en constante transformación. No es un empeño fácil, pero la verdad es que nunca lo ha sido. Por ese motivo, seguro que nos puede aliviar la carga si nos reconocemos, como he intentado hacer en estas breves palabras, en lo mejor de nuestro pasado, donde se encuentran las raíces de nuestro proyecto. Hasta los genios, como Leonardo, o casi le puedo considerar también Norman Foster, ¿no?, construyen su visión del futuro desde el pasado. Y creo que es una buena cosa tomar ese buen ejemplo, que creo que es el mejor camino. Y concluyo cambiando la diapositiva del retrato del amigo Zapater de Goya por este otro retrato de la amistad. ¿Está antes o está después? El de aquel primer grupo que formaron la Bairu y a quienes personalmente he pretendido homenajear hoy. Gure la Bairu, gure familia, eskerrik asko. Eskerrik asko, Miguel Zugaza.